Bueno, Bueno, bienvenidos aquí a La Cordada. Hoy otra vez con un invitado muy especial. uno más. Cada invitado mejor que el anterior. Pirri ya puede irse A dormir. A naufragar. Preséntelo, Alex, por favor. Les voy a presentar a uno de nuestros invitados. Para mí es uno de los invitados más importantes Ok. en términos de aventura acá en Colombia. Le debemos mucho, ¿sí? Y precisamente pues no todo el mundo lo conoce. O de pronto yo creo que han escuchado hablar de él, historias de él. Pero sí, no está así como en el radar tanto. Entonces yo lo conocí precisamente un poquito más en este libro, ¿sí o no? Donde hablan mucho de Marcelo Arbeláez. Resulta que Marcelo Arbeláez es una de las personas que estuvo en las primeras expediciones del Everest, de los que organizaron, de los que fueron allá, ¿cierto? Y vivieron esas primeras aventuras hace hartos años. ¿Sí o no? Entonces les presento a Marcelo Arbeláez. Bienvenido. No, muchas Bienvenido. gracias, muy honrado de estar aquí, aún. Aquí. Esperemos a ver qué piensa después de que se acabe este capítulo. Mentiras, bienvenido, muchas gracias porque No. también para mí es un placer conocerlos y qué chévere será conocer al combo completo, que ya no se puede completo porque ya uno está por allá arriba. Pero gracias por venir a conocer las historias reales. De dónde Bueno, no, pues qué gusto y de verdad que de las cosas valiosas es poder recordar cómo estamos hoy aquí, cómo hemos llegado y sobre todo pues hay cosas que en la historia se van olvidando y se van perdiendo, inclusive personas como Juan Pablo, como Manolo, que ya no están con nosotros, Gonzalo Espina también. Varios de los compañeros que han hecho pues historia en el montañismo colombiano y que hoy no nos acompañan, pero que han dejado pues los primeros pasos, las rutas abiertas por primeras veces y de verdad que es muy valioso. Hoy en día la inmediatez y como que la información a la mano pues hace que no, como que no haya ese mirar hacia atrás. ¿Cómo fue que llegamos acá? ¿Cómo es que, por ejemplo, en Suezca hay más de 300 rutas abiertas? Digamos, los ascensos que se hicieron en el Cocuy, que hoy en día ya por temas normativos pues no se pueden hacer. Y bueno, pues la vida es eso, la vida es continuar desde lo que hemos hecho, ¿no? ¿Usted ya había escuchado hablar de Marcelo Arbeláez? A ustedes. A nosotros nomás. Somos fans. No, no, Sí, A mí me gusta mucho leer es de el legado. montaña y sobre todo de montaña en Colombia. Y en todos los libros que uno lee de montaña, por ahí aparece Marcelo Arbeláez. ¿Sí o no? ¿Cómo ha sido su rol en el montañismo en Colombia? Marcelo, cuéntenos un poco. bueno, pues hablar de un rol, pues es como, probablemente como ponerse títulos que probablemente no corresponden. Yo lo que diría es que para mí, pues la montaña y por ende el montañismo se convirtió en un escenario donde pude o he podido pues reconocer pues muchos significados de la vida, lo que soy, lo que pues los límites, por ejemplo, en la montaña es una de las cosas que recientemente también me ha puesto a pensar mucho. Que a veces creemos que no existen límites y me pongo en esa condición. Pero sí, hay límites y la mejor manera de superarlos para mí ha sido con otros. O sea, yo creo que solo los límites no se dejan. Cuando estamos con otros, como que los límites se pueden expandir. Entonces, el rol específicamente, yo empecé por primera vez a subir montañas en 1974, es decir, ya hace 50 años. Y aquí seguimos subiendo montañas, inclusive viviendo consecuencias. ¿Y eso qué Esto sí, esto fue hace 3 meses que estuvimos en Perú y pues porque creerme que todavía puedo hacer lo que hacía años antes, pues como que sobrepasé un poquito más allá pues, de mi capacidad porque yo quería ir con
con los avesados jóvenes escaladores. Y bueno, ahí la montaña le pone a uno... Pero es un raspón o... No, yo perdí la última falange ¿Qué? por la caída de una piedra. Raspón re duro. Sí. No, y lo tengo así porque pues ya pronto me van a hacer una cirugía. Y eso también significó dos vértebras fracturadas. ¿Qué? ¿Fue una Tres. caída? ¿Hace 3 meses? No, pues fue una caída, pero más que la caída fue la consecuencia, porque yo moví Desprendimiento. una serie de rocas en una morrena y me caí, me fui, pues estamos ya llegando al glaciar y cuando me fui a levantar, pues una de esas rocas que había movido por ahí de 1 metro 50 de Uy, diámetro, no. la vi que se me vino encima y yo me hice a un lado y pues no me espichó de vainas. Me golpeó la cabeza y pues me quitó la punta del dedo y Ay, no. la pierna izquierda. O sea, es la primera vez en 50 años que me tienen que evacuar de una montaña. Nunca me había pasado algo así. Parce. ¿Y eso en qué montaña fue, Marcelo? Eso fue en el Chinca, Uf, en el valle ahí de en la Chinca. Cordillera Blanca. Chinca. Dios. Y fue hace poquito. Sí, fue hace 3 meses. Pero bueno, Aquí estamos. aquí estamos. Sigue dándose en la montaña. Aquí estamos y como un día con un escalador de Suezca, estábamos conversando y estábamos precisamente practicando y estaba Juan Pablo Ruiz también ahí con nosotros y dentro de los comentarios él llega y dice, no, es que yo me siento orgulloso de estar con las reliquias del montañismo colombiano. Yo ya me sentí dentro de una urna. La reliquia. Pero pues fue una expresión inclusive, yo Sí, la tomé linda. muy bien, Sí, claro. porque pues es Pero bacano porque... ¿Cuántos años tiene Marcelo? 66. Una reliquia. Parce. Pero Es son un contemporáneos, algo con Mario, Sí, igual. un buen legado. Es que yo me pinto las canas. Pero eso es bacano porque me da los 66 todavía vamos a estar escalando, Bien, papá. pues. Tremendo. sí. Claro. Eso es lo lindo del montañismo y de la escalada, como que no tiene una edad para parar. Como un fútbol o algo así, que es como a los 30 ya uno está viejo. Sí, ya no puede En la jugar. Ya está montaña, viejo. Entre más viejito, más... No, y una de las cosas es que la montaña como tal, pues está ahí. Y está en todas sus expresiones. Y más pues, que conquistar la montaña, porque pues eso es como un sentido figurado, es como poderse ver a sí mismo. Y es, ahora yo, precisamente después de que Juan Pablo partió el año pasado, yo dije, bueno, pues me corresponde a mí entender cuál es el legado que yo estoy dejando, porque de todas maneras estamos dejando un legado, quiera, Claro. pues quiera o no. Claro que sí. Pero, y me puse a hacer un recorrido, y ese recorrido es hacia la esencia, hacia mi propia esencia. Y es un recorrido interesante, porque me he dado cuenta de muchos aspectos que de hecho me llevaron a la montaña como, yo diría como un lugar, o más bien un escenario, donde pude identificarme desde lo que yo podía hacer en relación inclusive con las personas con quien yo interactuaba, porque pues esto sucedió cuando tenía 16 años y en ese momento yo no era bueno para nada. De hecho, y cuando digo no era bueno para nada, pues también es una manera o es una expresión de esa época en las que en toda familia había una oveja negra. Y pues aquí está la de mi familia, ¿no? ¿Cuál fue la Entonces- primera montaña que su merced subió? Cuando, ¿a los 16 años subió? ¿Cómo? ¿A los 16 años comenzó a subir? Sí, a los 16 años, justamente terminando colegio, con Juan Pablo Ruiz y con otros 3 compañeros, se nos ocurrió la idea de ir al Nevado del Tolima porque teníamos un mapa frente a nosotros y era un mapa en relieve. Entonces era además una novedad porque En hasta relieve, ese sí. momento no existían mapas así en relieve, sino planos. O sea, ese fue Era el primer mapa en relieve que ustedes Sí, vieron. ¿o? un mapa de Colombia. Sí. El Instituto Geográfico Agustín Ah, Codazzi. sí, sé que tenía las Exacto. montañitas y así. Entonces, claro, las montañas. Ya fue curioso desde ahí. Sí. Y nos pusimos frente al mapa y decidimos ir al lugar más cerca a la nariz. A uno de los compañeros, Alejandro Lanceta, dijo, vámonos al lugar que está más cerca a la nariz en la Semana Santa, en las vacaciones. Y ese
ese lugar era la cumbre del Nevado del Tolima. Ahí decía, Nevado del Tolima, Parque Nacional de los Nevados. Y ahí arrancó la aventura. Para mí, pues que yo nunca me había aventurado a nada, pues en esa época, pues el deporte de mayor riesgo era el hockey en patines sobre ruedas, ¿no? Claro. Y digo de mayor riesgo porque yo era el arquero y era una bola muy, muy dura. Y a mí me pusieron de arquero porque yo, pues, aguantaba los totazos en la cabeza. Entonces era una manera para mí como de que me tuvieran en cuenta, inclusive pues a través del dolor, ¿no? Como eso, Ok. hasta que fuimos al Nevado del Tolima, pues sin saber dónde quedaba, llegamos a Ibagué, averiguamos, nos subimos en un lechero, pues en uno de esos camiones. En esa época mi papá trabajaba en la Caja Agraria y pues había una granja de ovejas cerca del Nevado, en Juntas, por la zona de Juntas, y allá llegamos. Pero lo curioso es que ninguno de los trabajadores ni el mismo administrador de la granja sabía dónde quedaba el Nevado del Tolima. Pues sí lo habían visto, claro, pero ¿por dónde se iba? Nada. Por ahí unos campesinos conocían por dónde los soldados en ese entonces, cuando iban a hacer las travesías en busca de los bandoleros, porque Sangre Negra, que fue uno de los gestores de las FARC, en esa época era bandolero, ellos estaban en esa zona, en la zona occidental, por los lados de Anzoátegui, y esa zona. Entonces había una trocha por la cual el ejército, y nos dijeron, miren, métanse por ese monte, por ahí, por donde, y ahí llegan. ¿A dónde? Facilito. Mira. Por ahí, por ese monte para arriba. Monte para arriba y bueno, llegamos por allá al páramo terrible, empapados porque no teníamos las Ropa cosas, adecuada. eran morrales, inclusive de estructura metálica, Uy, con unas botas de caucho. Y lo fascinante fue que cuando llegamos pues ya en la noche a la cueva, pues ahí era uno de los lugares donde el ejército hacía pues como una parada y pasamos la noche pues sin dormir, horrible, inclusive llevábamos una estufa, me acuerdo que era una esocandela que vendían en el Ley. Ese era pues donde nosotros nos Ley. aperábamos de los Sí. equipos. ¿Todavía existe el ley? No Ley. creo, es una reliquia. Ha hablado resto reliquias en esas frases. oiga, sí, yo no sé si eso ya no existe. No, el de ella no, eso lo vio comprar el éxito, yo creo. Y entonces pues nos íbamos intoxicando porque nosotros estábamos metidos ahí dentro de la cueva, pues con unas tablas tapando como la entrada, y prendimos la esocandela que era CPM, que además por unos vasos capilares de unas mechas prendía fuego, y era para medio calentarnos. Claro, todo pues eso se fue acumulando el humo y como a la medianoche salimos pues intoxicados. Casi se mueren. La Y primera al día expedición. siguiente, y ahí es donde al día siguiente estaba despejado y cuando miramos hacia arriba vimos tan cerca la nieve que fue cautivante. Entonces, conocer la nieve, pues tocar la nieve. En esa época la nieve o el glaciar empezaba como a unos 4.800 metros. Uy, estaba Como cerca. latas. En como latas. zona de latas. ¿En latas Justo empezaba en la latas. nieve? En latas En latas. arrancaba el hielo. Y yo me acuerdo ahí tomándonos unas fotos acostados en la nieve. Y eso fue como lo que para Juan Pablo y para mí, pues a cada uno a su manera como que nos cautivó, porque cuando íbamos a bajar, Juan Pablo me dijo, el puntico que vimos en el mapa de Colombia es la cumbre. O sea que no llegamos a la cumbre. Claro. Tenemos que volver. Y los otros amigos dijeron, Yo por aquí no vuelvo". La vida. La pasaron muy mal. Sí, no, claro. El clima Ahí, estaba... ahí, pues sin dormir, inclusive como no pudimos cocinar, no podíamos Comer. tener nada caliente, ahí era comiendo, pues mi mamá me había preparado un muchacho relleno, Ah, porque en esa época no existían, pues existían enlatados, pero eso era muy pesado. Entonces con el muchacho de relleno y una bolsa de arroz, con eso pues pasamos ese día y nos regresamos y conocimos el rancho
El rancho, Ok. las aguas termales, conocimos a Camilo Londoño, Ese sí estaba completico. que esa- era, esa época. exacto. Y ahí ya como empezamos como en ese proceso de volvimos con otros amigos, porque los primeros no repitieron, los segundos tampoco repitieron, los terceros tampoco. A la sexta vez que íbamos, claro, había una cosa particular en Juan Pablo y en mí, y es que para los dos tenía un gran significado lo que estábamos haciendo. Para mí en particular, era la primera vez que mi papá me reconocía por hacer algo diferente a mis hermanos. Y Porque pues pucha. eso de, tanto que él decía en la, pues donde en la caja agraria que él trabajaba, decía que él tenía un hijo que se iba a volver alpinista. Entonces eso era maravilloso porque en Colombia eso no existía. Claro. O sea, alpinismo era algo muy raro y eso fue lo que para mí marcó la diferencia. El sentirme que podía hacer algo que ni mis hermanos ni mis compañeros habían hecho. Y Juan Pablo para él era una forma de ver reflejado todo lo que él había venido haciendo, porque él vivía en una finca en esa época en el Codito. Inclusive Juan Pablo trabajaba con la Junta de Acción Comunal allá del Codito, en la 70. 160. Ajá. Y para Juan Pablo también era una manera como de validar todo su esfuerzo en las montañas orientales o en los cerros orientales de Bogotá, porque siempre Juan Pablo era el que iba adelante, el que motivaba, el que me daba ánimo. Y entonces nos inventábamos cosas. Por ejemplo, aprendimos que para que no nos mojaran las medias en la nieve, nos podíamos poner bolsas de plástico. Porque claro, como la nieve se nos metía, pero con bolsas de plástico no se nos mojaban las medias. Y ya pues, claro, mirando como algunas fotografías de ese entonces llevábamos un palo pero con punta. Ya no era un palo, sino ustedes con punta para poder ver dónde podían haber grietas. Y sin ninguna información, no existía ninguna información. Nada, entonces esta vez metámonos por acá y llegábamos a un sitio donde había una grieta y no, ya no más, entonces nos devolvíamos. La siguiente vez metámonos más bien por la derecha y así subíamos, llegamos una vez hasta el oído y el oído pues era un hueco ahí, Sí. no, devolvámonos. Y así cada vez, una vez llevamos una cuerda, ¿Cuántas veces hicieron el intento entonces? hicimos 5 veces, intentamos subir el Alto Olimpo. Pucha. No, Pero en la quinta vez la lograron. La sexta. La sexta vez la lograron. Resulta que la sexta vez, que eso, o sea, eso fue en 1974, en Semana Santa la primera vez, en abril. Luego volvimos en el siguiente puente en junio, luego en las vacaciones, luego en septiembre, luego Ya volvimos. se enviciaron. Y ya en enero, pues además El clima. las condiciones del clima pues eran mucho mejores. Cuando fuimos solos, porque ahí sí ya no teníamos nadie. Compañeros. A se le pegaba. Se fueron Nadie. los dos ya. No, ya nadie nos acompañaba, nos decía que No, esos estábamos dos locos. locos, qué pereza Que- por allá. sí. chuparle. Y esa vez llegamos los dos, eso fue en enero del 75, y vimos unas huellas. Para unas huellas en la nieve, pues fue para nosotros algo Había pues, alguien por ahí. excepcional. Y miramos y comenzamos a seguir las huellas cuando vimos que venían bajando 3 personas. Úpale. Y uno de ellos era Hubert Frank, un alemán Hubert Frank. que tenía una librería, la librería El Cóndor, ahí por la Universidad Javeriana, y él iba con una hermana alemana, la hermana Calixta. Ella sí no entendía Hermana, español. ¿se refiere ¿no? a que era monja? ¿Cómo? ¿Una monja? Una mujer, una ¿Pero monja, una monja, vale decir, ¿Las monjas? hermana, una monja alemana. Porque Hubert Frank, él vivía en unas residencias muy cerca de la Universidad Nacional y ahí eran unas residencias cristianas alemanas o de una comunidad alemana. Entonces, y también pues ahí iba un colombiano, pero fue curioso porque el único que nos habló fue Hubert Frank y nos preguntó: ¿ustedes para dónde van? Pues además así con unas botas de caucho, Con bolsas de unas plástico. bolsas con un palo. Y no tenían crampones tampoco. No. No tenían ni una tablita, No, nada. nada. Nosotros íbamos, eso era uno de Mucho los aguante, problemas. man. Entonces,
él nos miró y nosotros dijimos, no, esta vez queremos llegar a la cumbre porque hemos venido 6 veces. Y él nos miró y nos dijo, yo les voy a prestar mis crampones. Uy, qué Nosotros ni chimba. siquiera sabíamos que eran unos crampones. Y él se quitó los crampones y nos los dio. Y nos dijo, yo espero que me los devuelvan. Y ahí fue cuando nos dio los datos de la librería El Cóndor. Y Juan Pablo se puso un crampón Tío, y yo me puse otro, porque solamente teníamos un par. Entonces los compartimos. No, mucho nivel. Y así llegamos a la cumbre gracias a esa ayuda. Uy, qué de Will Frank. hazaña esa. Esa vez llegamos a la cumbre. ¿Y qué pasó? Llegamos a la cumbre de Nevado del Tolima, que era nuestro anhelo. Sueño, sí. Y cuando estábamos parados en la cumbre de Nevado del Tolima, pues allá se veía el Nevado del Ruiz. Mucho más grande. Claro. Entonces dijimos, no, allá tenemos que ir. Entonces, La siguiente. muy interesante, porque así descubriendo, puro descubriendo. Ush, muy Y duro, ya, así nomás, güey. ya luego con Hubert Frank, pues volvimos a devolver los crampones. Pues él confió, él nos los prestó, pues cómo nos los íbamos a devolver, ¿no? Y él nos presentó, o nos invitó a una presentación de fotografías, de diapositivas, que iba a haber de un grupo llamado Campo Abierto, que eran profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, que tenían un grupo como de exploración. Y una de las divisiones de ese grupo era la división de montaña. Y ellos habían estado, pues si no estoy mal, y creo que en el Cocuy todavía no. Habían estado, creo que en el Nevado del Ruiz, y fuimos a ver las diapositivas. Entonces, pues ya comenzamos a conocer pues unas personas que además no hacían montaña como una actividad de carácter deportivo, sino más de carácter investigativo. Ok. Y ahí nos vinculamos con ellos hasta que, bueno, conocimos ahí a través de este grupo a un polaco que vino a Colombia, Krzysztof Tafransky. Y la historia de Krzysztof Tafransky es interesante porque él vino con una expedición polaca a explorar montañas y cuevas. Era una expedición de exploración. Y en esa época existía la cortina de hierro. O sea, los polacos pues tenían que volver a su país obligatoriamente. Ok. Y Cristóbal, él decidió que no iba a volver. Y no volvió. Entonces, o sea, él quedó como exiliado. Y él lo que hizo, pues la estrategia fue enamorar a una colombiana con quien se casó. Y ahí sí obtuvo la... Y él ofrecía dictar cursos de escalada, y Juan Pablo y yo, a través de Campo Abierto, porque él se conectó con Campo Abierto. Nosotros los dos tomamos el curso. Era un curso de alpinismo, espeleología y escalada. Sí. Y ese Re curso bien. duró como un año. Bueno, fue fascinante. Ahí fue cuando también conocimos el Cocuy. Aunque Ese sería nosotros- los primeros cursos que hubo así. ¿Cómo? Ese sería los primeros cursos que hubo en Colombia. Sí. De De montañismo y- hecho, a partir de ese curso, con Krzysztof Safransky, creamos una academia que fue la Academia Colombiana de Montañismo del Escalador, que fue la primera escuela de escalada en Colombia. Y estoy hablando de una época en la que no existían ni siquiera guías, eso no se conocía, no se sabía, los guías en Chamonix, pero ni siquiera nosotros teníamos información. Era muy difícil conseguir información. La información era únicamente a través de los libros. Y Hubert Frank era un proveedor de información porque como él era librero, Ok. él traía algunos libros de montaña, pero muy, muy, muy selectos, porque pues eso no tenía ningún... En Colombia no tenían salida, los Claro. libros de montaña, era para los amigos. Entonces todo eso, pues digamos, se convirtió en algo fascinante porque cada experiencia era una aventura. Cuando fuimos la primera vez al Cocuy, fue muy, muy curioso porque eso fue antes de conocer a los al polaco, y resulta que nosotros llegamos a la estación de buses Expreso Paz del Río, que quedaba, no había terminal de buses, esa estación, había una estación en el centro y otra en el 7 de agosto. Y cuando llegamos nos dijeron, pues preguntamos por pasajes a Cocuy, no hay, ya están agotados. A Huicán, no, tampoco hay.
Entonces Juan Pablo dijo, bueno, pero resulta que en geografía nosotros aprendimos que era Sierra Nevada de Chita, Cocuyo, Huicán. Ok. Entonces a Chita, no, sí, a Chita sí hay. Y nos fuimos para Chita, y Chita quedaba a 2 días caminando, porque no existía carretera, ¿Cómo así? hasta Cocuy. Y de Cocuy, otro día, pues, para subir llegar al Nevado. al O sea, se Púlpito fueron del caminando Diablo. desde Chita 2 días Hasta Cocuy, Pueblo. Nosotros caminamos desde Chita 2 días, y además con una particularidad. Eh, eh, Chita y Cocuy eran municipios liberales y Huicán conservador. Y había una pugna, pero estamos hablando de tiros. matar, sí. Y cuando nosotros arrancamos, una señora nos dijo, muchachos, devuélvanse, porque si ustedes son amigos de, pues Juan Pablo conocía por la arenera a un señor que era liberal, si ustedes son amigos de él, Grave. probablemente les puede ir mal, porque en este momento los conservadores están en una de las veredas, habían 2 veredas que estaban pues en disputa, una liberal y otra conservadora, que eran Pachagual, la vereda Pachagual, bueno, 2 veredas, y nos dijo, devuélvanse porque les puede ir mal. Tuvimos que esperar un día para al día siguiente salir y nosotros oíamos los tiros. Hijo de pucha, ¿qué Pero, es eso? pero era curioso porque, pues sí nos daba susto, pero no era una cosa que nos dije que, o sea, nunca pensamos que nos fuera a pasar algo. Y bueno, ahí conocimos el Púlpito del Diablo, pudimos llegar y tocar el Púlpito del Diablo, que era como también, porque habíamos visto unas fotos de los de campo abierto y queríamos conocer el Púlpito del Diablo. Y así pasaron pues muchas aventuras, y era lo que nos movía, lo que realmente era como descubrir. Eso sí era descubrir aventura, lo que ¿no? nadie había hecho, pues en nuestro entorno, ¿no? Y al final no era por ser los primeros, no era ese deseo de yo fui el primero, sino era Pasión. descubrir. Y descubriendo, pues, y ahí es donde yo encontré, y hoy en día pues lo valoro muchísimo, ese descubrir se convirtió casi que en un descubrimiento a nosotros mismos. O sea, de la capacidad. Yo nunca me imaginé, sin haber sido deportista, sin haber sido destacado en algo, que pudiera llegar a convertirme inclusive en un instructor de escalada, y en su momento, vale decir, yo diría por falta de adeptos, el mejor escalador en roca en Colombia. Y esa fue la primera vez que yo fui el mejor en algo. Pero estamos hablando de que no habían más de 30. pero fue fascinante porque era eso, y no fue porque yo quisiera ser el mejor escalador en roca, sino porque pues así fue. Porque resulta que nosotros llegamos a las rocas de Suezca con el polaco, y el polaco nos mostraba un libro en polaco con unos dibujos, porque él no hablaba ni inglés ni español, pues menos. Y nos decía, pues así con señas hagan esto. Entonces nos mostraba las grietas y nos decía, suban por acá. Y Juan Pablo y yo subíamos por ahí. Claro, eso Dios, sabíamos. así de locos. Se arriesgaban Eso, hartísimo. Y era así, entonces era como ese sentido de descubrir, de ¿Cómo eran los seguros en esa época en la roca? clavos, eran pitones. Claro. Sí. Nosotros aprendimos a escalar con martillo y con pitones, no existían. De hecho, en ese momento, estoy hablando, nosotros, el curso lo tomamos en el 76. Nosotros vinimos a conocer los empotradores, o sea, los stoppers y los frens y eso, como ya en los años 80. Y ya la y tampoco tecnología, estaban ustedes acá. ya lo veían. ¿No? Y es más, no existían arneses ni siquiera. Nosotros nos amarrábamos con la cuerda, ¿Qué? con ¿Sí? un nudo, con el haz de guía, Ustedes vieron esa escalada. en el pecho, Uy. y volábamos. Y yo volaba. Uy, no, muy osados, weón. No, era una cosa... Uy, no, no. de verdad que ahorita, pues precisamente cuando hablábamos la semana pasada, yo pensaba, increíble, o sea, yo mismo hasta digo, qué interesante escucharme. De verdad. Estando aquí bueno. todavía estoy aquí. Sí, porque es tan diferente. Uy, sí, es que eso ha O sea, cambiado lo demasiado. que yo hago hoy en día a lo que en esa época fue, ¿no? ¿Y la cuerda sí era más o menos de escalada, la cuerda? ¿O era también un...? Pues, a ver, el equipo
que nosotros usábamos era el equipo polaco, el equipo que el polaco pues había traído en la expedición. De hecho, esas no eran cuerdas de escalada, eran unas cuerdas, inclusive eran elásticas casi, porque eso se elongaban. Eran los pitones, pues, los clavos sí eran, pues, eran de acero, pero los mosquetones eran de acero, no eran de aleación. Pesadísimo, güey. Entonces era pesadísimo. Y en la escalada, pues para poner un seguro, pues eso era por ahí cada 5 metros. Hijo de Porque para poner un clavo, pues era con el martillo dele y dele y dele. Y pues pasaba uno, no utilizábamos extensiones, sino era el mosquetón y la cuerda. Entonces claro, eso tocaba jalar. ¿Volaban ustedes de ahí? ¿Ustedes le volaban a esos seguros y Sí, bien? sí. Claro, estoy hablando que la ruta más difícil en esa época que la abrimos precisamente haciendo el curso, terminando el curso, fue la diagonal. ¿Ustedes ¿Ustedes abrieron abrieron la diagonal? esa ruta? Que la diagonal es, La pues en clásica. esa época era 6º grado, porque no existía, no conocíamos No ni había siquiera- comparación. No conocíamos que hubiese una nomenclatura diferente, que fue la nomenclatura americana, pero esa la vinimos a conocer como en los 80. En los 80 fue el mayor desarrollo de la escalada en roca en Colombia por la influencia de los americanos, pues, digamos de los libros, porque Claro. era lo que teníamos, un libro de escaladas en Yosemite que Hubert Frank trajo, y cuando nos lo mostró, eso era, pero maravilla. tanto que nosotros nos vestíamos como los de las fotos, como Jim Bridwell. Como los que Es que eran esos pantalones morados o esos pantalones. Exacto, así. y con eran como unos pantalones anchos, era una pinta. Y sin camisa, ¿no? Sí, Eso era ahí. sin camisa, no usábamos casco, el casco no existía. No, Fue, ok. pucha. O sea, era una vaina Re de loco. Y verdad. fumando marihuana, sí. Re loco también. Para volar mejor. Para volar más. Literal. No, entonces sí pasaron muchas cosas, pero era eso, todo el tiempo era como con el deseo de conocer algo nuevo, de descubrir algo nuevo. Y hoy en día que se utiliza tanto, pues digamos como la difusión de lo que se hace, pues nosotros no teníamos como esa, digamos, ni había medios, porque pues los medios eran las revistas o los libros, pero ni siquiera los periódicos, porque a nadie le interesaba lo que hacíamos nosotros, solo a nosotros. Entonces teníamos un Campo Abierto, tenía un boletín. Entonces ahí escribíamos, por ejemplo, cuando hicimos por primera vez la pared oriental del Titacuba con Juan Pablo, el Filar Solo los oriental. dos. Qué maravilla. Eso fue, y durmiendo en hamaca y todo eso. Hoy en día la hacen en 4 o 5 horas, nosotros la hicimos en 3 días. Uy, ustedes con ese eran frío y aventura. todo. Aventura re seria. No, eso era nosotros sabíamos que íbamos a tener que pasar la noche, entonces nos fuimos a Suezca y abrimos una ruta con Juan Pablo que se llama Colgando, porque sabíamos que esa ruta no la alcanzamos a abrir en un día. Pues en esa Sí. época nos demorábamos muchísimo. Y entonces nos subimos hasta un techo y ahí colgamos las hamacas y ahí dijimos, bueno, este es el mejor entrenamiento para ir Para al Cocuy, Ritacuba. para hacer. Por primera vez fueron las paredes orientales del Cocuy, antes no habían sido escaladas. O sea, ustedes Y era abrieron porque- esa ruta. ¿Cómo? Ustedes abrieron esa ruta como chimba tal. eso. Fue los primeros que fueron a Sí, no, explorar. existe. No, de hecho la abrimos porque un día recorriendo pues el Cocuy vimos esas paredes y el polaco tenía una particularidad, ya cuando aprendió más a hablar más español y eso, él nos decía que nosotros éramos capaces de hacer eso. Tanto que la graduación del curso de escalada fue abriendo una ruta en el Púlpito del Diablo. Hijo, Él no escalaba con nosotros, él nos decía, vayan. Y nosotros, Juan Pablo y yo, nos graduamos abriendo una ruta en el Púlpito, que de hecho era si no estoy mal, creo que era el tercer ascenso absoluto al Púlpito del Diablo. Porque el primero fue Erwin Kraus, el segundo fue Sergio Gaviria con Hubert Frank, o no sé si Hubert Frank, pero sí Sergio Gaviria, y los terceros fuimos Juan Pablo y yo. No, mucho nivel. Pero, pues, bueno,
Por Muy eso, locos. por eso les digo que me parece buenísimo escucharme. No, pues qué chimba. Es entretenido. Es que estos manes son Es entretenido. pioneros. Repioneros de todo y con esos equipos y demás, Ush, no, todo es demasiado rústico. impresionante. Y miren una cosa con la pregunta de si fuimos los primeros pues en las paredes orientales del Cocuy. Era el deseo de llevar Suezca, o sea, porque Suezca sí, para nosotros todos los fines de semana escalábamos. Era solo los fines de semana porque entre semana estudiábamos. Entonces, como ya habíamos hecho montaña, ya habíamos conocido el Cocuy, dijimos, no, pues llevemos lo que aprendimos a hacer en Suezca, llevémoslo a la alta montaña. Y así fue. Entonces vamos a hacer una escalada en alta montaña, pero que sea en roca. Y pues lo primero fue el Pulpito y luego fue la pared oriental el filado oriental del Ritacuba Negro. Y al año siguiente abrimos otra ruta en el Ritacuba, al año siguiente otra ruta en el San Pablín, pero por la cara oriental. Eso era normalmente pues, en época de diciembre, enero, que era la mejor época. Sí. ¿Cuántos se iban? ¿Cuánto tiempo se iban al Cocuy? Pues nosotros, cuando íbamos, nosotros sabíamos que el final del año siempre era en el Cocuy. Entonces nosotros salíamos por ahí el 25, 26, después de Navidad, y nos quedábamos hasta el 15, 20 de enero. Además, Necesito dándoles ahí juiciosos. además cargábamos todo. O sea, nosotros con morrales de 30 kilos. Pues, Bestias. pero, o sea, cargando y hasta llegar a la laguna de la Vallanal, ahí hacíamos campamento. Y otra cosa que yo recientemente pensaba, qué irresponsabilidad, o sea, no había, o sea, hacíamos eso sin que nadie, pues, supiera qué estábamos haciendo, dónde estábamos. Y los dos solos para todo lado. Sí, nosotros, había, bueno, algunos compañeros del Club del Escalador, pues, nos acompañaban en campamento base, pues, ahí en la Vallanal. Pero no existía comunicación, Ush, no había demasiado. comunicación. A nosotros nos pasaba algo, Ahí quedaban, Ay, sí. Chao. pero algo que considero hoy en día, y con algo que tú me decías, ¿en qué momento se acabó la aventura? Y yo pienso que eso tiene que ver con la información. O sea, nosotros vivimos la aventura porque no teníamos información. Es más, nuestros familiares no sabían nada, luego ni siquiera podían medir el riesgo o el peligro. Lo Claro. único era, bueno, nos vamos y ¿cuándo vuelven? No, volvemos en 3 semanas. Bueno, muy bien. Que ¿no? le vaya bien. Cuídese, mijito. Aquí está la medallita del Sagrado Corazón. ¿no? Y ellos, Pero Cuidado. no Metiéndolo. existía comunicación. Yo creo que eso era lo que también hacía que la aventura realmente Fuera aventura. fuese como claro, tal. porque era realmente ir a descubrir qué hay allá, qué se ve, cómo se hace, o sea, realmente era descubrir uno ya, o sea, hoy en día lo que uno hace es como repetir, como uno ve en internet o ve un libro o ve a alguien hacerlo y uno va y lo repite, pero ya sabe más o menos lo que va a ver, ya sabe cómo se hace. Además es En esa descubrir época. usted en cada minuto, cada paso, está descubriendo algo Sí, nuevo. eso es aventura de verdad. O sea, en cada momento está tomando una decisión que usted no tenía en mente. O sea, eso es otra cosa. weón. Eso Sí, es- pues sí, es un poco paradójico, pues ante eso que dices que cada paso, cada tramo era algo nuevo, pero era lo más atractivo. Claro. Era como sentir eso, como sentir que por aquí nadie ha pasado. Y no por un tema comparativo con los demás, sino era como ese sentido de ser, pues digamos, la persona que tiene la oportunidad de tocar algo por primera vez. Pues agarrarse o no sé, o meter un seguro, o llegar a una cumbre. Bueno, las cumbres ya habían sido escaladas, las cumbres como tal, pero llegar por un lado que además en Desconocido. Colombia ni siquiera se pensaba. Y vale decir, hay una cosa bien interesante. En Latinoamérica éramos los primeros que estábamos haciendo eso. Y lo vinimos a saber mucho tiempo después. Inclusive lo vinimos a saber cuando nos invitaron a ser parte de un encuentro internacional de alpinistas en Chile.
No, qué que nosotros llegamos allá y resulta que pues éramos los que abríamos rutas, los que en Latinoamérica no. Claro, pasó el tiempo y pues hoy en día pues hay mucho, pero de cierta manera pues sentíamos eso, sentíamos que estábamos haciendo algo sin seguir a nadie y sin que nadie nos hubiera dicho cómo se podía hacer, ¿no? O sea que en ese tiempo, en esa conferencia que hubo, ustedes ya comenzaron a darse cuenta que estaban haciendo cosas locas y que la gente los estaba conociendo, que se dieron cuenta, ustedes se dieron cuenta que, uy, estamos haciendo cosas chéveres, la gente comenzó a pegárseles más, los buscaba más para que los llevaran, o en qué momento fue eso, qué pasó eso. Pues yo creo que más que hubiese personas que nos seguían, era que nosotros convocábamos a través porque después de, bueno, hecho, con la enseñanza en la academia, creamos un club, que fue el Club del Escalador. Y los adeptos pues, al club, nosotros lo que buscábamos era impulsarlos para que nos acompañaran. Más que nos siguieran, porque no era un tema de seguir. Yo creo que en esa época a nadie se le ocurría seguir a los locos como nosotros. Pues digo, locos entre comillas, pero era más como que nosotros queríamos que otros vivieran experiencias parecidas a las nuestras. Y así fue, se fue conformando, pues digamos, el Club El Escalador. Ya en ese momento también habían, eso fue como en los años ya así, yo creo que el auge fue en los años 80, que inclusive la primera expedición al Himalaya por colombianos fue en el 84. Nunca antes en Colombia, pues a alguien se le había ocurrido pues, ir al Himalaya, ni siquiera a nosotros. Eso fue por invitación de un suizo que vivía aquí en Colombia, que es Raymond Bodenman, que él con un colombiano que habían escalado la Aconcagua, que fueron, de hecho Miguel Forero fue el primer colombiano que escaló la Aconcagua con Raymond Bodenman. Ellos se propusieron que iban a ir a una montaña de más de 8.000 metros, o sea, una montaña más alta que la Aconcagua, pero para ir a una montaña más alta que la Aconcagua hay que ir al Himalaya. Sí. Y Miguel Forero murió en un accidente pues, de carretera. Entonces Raymond dijo, no, pues yo voy a seguir el legado de Miguel. Y me llamó a mí, porque él había oído hablar de mí en ese momento la Federación Colombiana se acaba de crear, de montañismo. Y yo le dije, no, pero pues hay alguien mejor que yo en alta montaña, que es Manolo Barrios. Yo había conocido a Manolo en Ibagué. Y necesitábamos a alguien que nos ayudara en la parte administrativa, entonces José Fernando Machado, y fuimos los 4. Y fuimos al Broad Peak, y fue cuando Manolo pues alcanzó la cumbre del Broad Peak, siendo el primer colombiano en un 8.000. Así, entonces todo eso. Y después a Juan Pablo dice, no, pero como esa expedición la habíamos organizado con un grupo suizo que Raymond conocía, y nada menos con la participación de Peter Habeler, de personajes como Kurt Berger, pues eran nuestros compañeros. Para mí eso fue una locura. Claro. No, es que me estoy acordando, cuando yo llegué al campamento base, que el campamento base del Broad Peak era el mismo campamento base del K2. Por lo que el Broad Peak son 2 montañas que están enfrentadas. Sí. Y en el campamento base, siendo compañeros de expedición, Peter Habeler, Kurt Berger, Wanda Rutkiewicz, que fue la primera mujer en alcanzar la cumbre del Everest. Pues la primera fue una china, pero la siguiente fue Wanda Rutkiewicz, una polaca. O sea, yo sentía en ese momento, la sensación que yo tuve era como si yo me hubiera metido en un libro, como un sueño. Muy bueno, como un personaje. Porque era los libros que veía. Yo casualmente me había llevado el libro del primer ascenso sin oxígeno, que fue en el 78, de Peter Habeler y Reinhold Messner. Y cuando llego yo y está Peter Habeler ahí, no, esto es una locura. Entonces, bueno, eso suceden muchas cosas así. Tremendo. De la aventura. O sea que en el 80 y ¿qué es? 86, 84. No, la primera expedición al Broad Peak fue en el 84 al Himalaya. La primera al Himalaya fue en el 84. Luego en el 86 hicimos la segunda expedición al Himalaya, que fue al Manaslu,
Ahí también hubo toda una, no hicimos cumbre, pero fue la primera expedición totalmente colombiana, Organizada por colombianos. con logística, con toda la organización nuestra. Y éramos todos, éramos como 12 los que fuimos. Ahí, bueno, ahí yo casi, esa fue como mi primer llamado de atención. Yo casi no vuelvo a esa expedición porque yo me fui en una grieta. Ay, Primero me fui en una grieta, Juan Pablo me sacó de la grieta. Y luego con Manolo, a 7.200 metros, nos cogió una tormenta que Sí. destruyó la carpa y yo tuve congelamientos en los dedos de los pies y de las manos. Me dicho, esa noche yo recuerdo que dije, pues aquí es amanecer y si amanece, estamos salvados. Si no, pues, de hecho, si no vemos el amanecer es porque ya Ush, no, todo se acabó. Hijo de pucha. ¿A Qué cuánto vibra. estaban de altura ahí? ¿A cuánto? 7.200. A A 7.000 metros. 7.200 metros. Ese era el tercer campamento. De hecho, era el último campamento. Nosotros íbamos a hacer el intento a cumbre, pero como la carpa Se se voló. destruyó, esa noche quedamos casi que a la intemperie. Uy, no. O sea, durmieron ahí como pegados entre No, la pues carpa. ahí lo que hicimos fue envolvernos en la tela de la carpa. Pues estábamos metidos en el sleeping y éramos los dos abrazados y toda la noche golpeándonos para que no nos fuéramos a dormir. Pues porque sabíamos que si nos dormíamos podíamos... Seguir Pues durmiendo. ya Quedarse congelarnos. dormido. O sea, el uno pendiente del otro. Sí, o sea, yo veía que Manolo se iba a dormir y entonces yo decía, Manolo, Manolo. Y él hacía lo mismo, él veía que yo me iba a dormir, o sea, así pues ya el agotamiento y me golpeaba. Y también pues sacando nieve, porque claro, con la tormenta seguía entrando nieve y nieve porque la carpa quedó rota. Sí, quedó rota, quedamos con la mitad de la carpa pues a la intemperie y la otra mitad ahí medio recostados, porque además era en una pendiente. No. O sea, ese campamento era en una repisa, en una pendiente, no sé, de unos 30 grados. En esa primera invitación que estuvieron en el Broad Pit, ¿a ustedes les patrocinaron eso? ¿O ustedes Sí, tuvieron a que ver, sacar recursos? sí, no, de acuerdo. Nosotros cuando, pues Raymond, pues me convocó a mí y convocamos a Manolo y a José Fernando, pues el objetivo era claramente buscar patrocinio. Esa expedición costaba $64.000, es decir, a nosotros, a los 4, nos costaba $64.000 y teníamos que conseguirlos. Raymond trabajaba en Nestlé, entonces pues eso era una gran ayuda, aunque por conflicto de intereses Nestlé no podía ser patrocinador. Pero Raymond, como trabajaba en mercadeo, él tenía muchos contactos y logramos conseguir el patrocinio. Ok. Ahí me acuerdo que Rexona fue uno de los patrocinadores, RTI Ponche y Caracol, a través de un intercambio de espacios de comerciales. O sea, nos dieron tiempo y nosotros lo que hicimos fue vender comerciales en televisión. Ok. En esa época era, sí, RTI Ponche y Caracol tenían una alianza. Y con eso logramos conseguir los La plática. recursos.